Buen día, muchas gracias a todos por estar, a Pedro por la invitación y a la revista por la organización del evento. Un placer y un honor estar compartiendo con ustedes hoy esta breve presentación que tiene como objetivo describir un poco cuál es la situación del mercado asegurador argentino en términos de números, de concentración, y algunos aspectos que me parecen relevantes destacar de nuestra situación. Para no sentirnos menos con nuestros amigos brasileños, voy a hablar de números en pesos, así parece un poquito más grave. Bueno, como venimos describiendo, se viene describiendo en las presentaciones previas, en la Argentina tenemos una enorme preponderancia de los seguros obligatorios, básicamente RT y autos, que representan actualmente el 68% de la producción versus un 72% que teníamos hace 5 años. Como ustedes saben, las compañías de seguros cierran casi mayoritariamente sus balances el 30 de junio de cada año. Como la información disponible que tenemos actualmente es la del 31 de diciembre, que era publicada por la Superintendencia en base a los últimos balances presentados, me tomé el atrevimiento de hacer una estimación de cómo terminarían las cifras en los estados contables al 30 de junio del 2024. Es una fácil tarea de proyectar inflación en un contexto como el que estamos viviendo macroeconómico y inflación y crecimiento. Así que en términos relativos los números no van a cambiar respecto de la foto de diciembre, pero pueden ver alterados o pueden parecer números exagerados a veces, pero si consideramos que la inflación del último trimestre de marzo rondó el 75% y que posiblemente lleguemos al 30 de junio con una inflación cercana al 90%, los números tienen un impacto significativo. En términos de distribución de los seguros patrimoniales, que aquí están denominados como generales, vemos la gran preponderancia de autos, que como dijimos es el principal seguro obligatorio que tenemos, y vemos que hay un crecimiento en algunos de los ramos. Básicamente incluimos que por aumento de sumas aseguradas, tanto los autos como los valores de las propiedades cubiertas por los riesgos de incendio y agro han tenido un crecimiento respecto del 2018. En términos de seguro de personas, vemos una disminución de la participación de los seguros de personas a nivel general y en particular de los negocios de vida colectivo, de vida individual y de saldo deudor, particularmente porque son riesgos atados a la evolución de los salarios, mientras que, y como sabemos, en los últimos años los salarios han crecido por debajo de la inflación y en consecuencia las sumas aseguradas han seguido ese correlato. Adicionalmente, respecto al seguro de saldo deudor, recordamos que una normativa eliminó la obligatoriedad, la posibilidad de que los bancos o las entidades financieras trasladen trasladen el costo a los tomadores de préstamos. Por lo tanto, eso desalentó y disminuyó la participación del seguro de vida saldo deudor en los préstamos. Un gran tema que nos aborda y que vimos en las comparativas de estadísticas regionales y mundiales es que decimos que en Argentina hay muchas compañías, son 191, 130 que operan en seguros generales, 14 RT y 47 de seguros de personas. Sin embargo, cabe destacar algunas cuestiones que no surgen de esta slide, que hay unas 30 compañías que o no operan o operan muy poquito, por lo tanto son compañías que prácticamente no tienen operación. Pero además, si llegáramos a desagregar esta slide en el resto en algunas cuestiones, vamos a ver más adelante que hay una gran concentración entre las 10 primeras o las 30 primeras compañías en operaciones, que si identificamos cada uno de los ramos tenemos también una alta concentración de producción,
Sin embargo, hay compañías que operan en nichos que, ya sea por decisión de la compañía o por decisión regulatoria. Por ejemplo, las compañías de seguro de retiro solo pueden operar en seguros de retiro, las compañías de seguro de transporte público de pasajeros solo pueden operar en transporte público de pasajeros, las de RT casi que son todas exclusivas, y podemos así seguir enumerando un montón de compañías, o sea, bancas seguros, hay un montón de bancos que tienen sus propias compañías. Por lo tanto, si empezamos a discriminar la cantidad de compañías o la cantidad de compañías que tenemos abiertas por cuestiones regulatorias o por decisiones empresarias vinculadas a sus negocios integrados verticalmente, no serían tantas las compañías que operan en el mercado abierto argentino. Para tener noción de cuáles son los ramos en los que operan habitualmente las compañías de seguros generales, vemos que Caución, que es el ramo con menos concentración, no solo por la cantidad de compañías, sino porque las 10 primeras compañías no detentan una participación muy importante del sector, es la que lidera este ranking. Y Autos, que es el ramo con mayor preponderancia en emisión, no tiene tantas compañías, y lo mismo vamos a ver que hay una enorme concentración entre las 10 primeras o eventualmente entre las 30 primeras. Vida Colectivo es un negocio muy pequeño, a pesar de que también hay muchas compañías, y el resto de las compañías también hay mucha concentración, a pesar de la enorme cantidad de compañías autorizadas en cada uno de esos ramos. Bueno, para hablar un poco de concentración, como venía anticipando, vemos que las 10 principales compañías concentran el 47% de la producción. Esto ha aumentado respecto de los rankings hace 5 años, o sea que vemos un lento proceso de concentración, y 181 compañías detentan hoy el 51% del mercado. Si llevamos esto a las 20 compañías, vemos que las top 20 concentran el 69% contra el 65% de hace 5 años, y las 30 principales compañías concentran el 79% versus el 73%. Sin embargo, si agrupáramos todas las compañías por grupos económicos, vemos que entre los 10 principales grupos económicos concentran el 61% de la producción, mientras que el top 30 el 89%. Por lo tanto, pareciera derribarse el mito de que el negocio argentino está poco concentrado, y lo vamos a ver más adelante cuando desagreguemos esta información por ramos. En términos de la situación patrimonial, vemos cómo el mercado muestra en sus estados contables una mejor situación patrimonial en el último balance presentado, el 31 de diciembre del 2023, con un patrimonio neto que representaba el 32% del activo versus el 22% que tenía 5 años antes. Y cuando desagregamos un poco por qué ocurrió eso, vemos que las inversiones, los premios a cobrar, han disminuido proporcionalmente respecto al activo. Se ha incrementado levemente la participación de los inmuebles, básicamente porque en los últimos años los inmuebles tuvieron un mejor desempeño frente a la cobertura de la inflación que las tasas negativas que tuvieron las inversiones. Y por otro lado, aparentemente las compañías han empezado a reducir el stock de juicios o el monto de deudado en juicios, porque tuvieron algún incentivo a cancelar juicios debido a que las tasas negativas ofrecidas en el mercado financiero pudieron haber generado un incentivo para reducir sus pasivos. En consecuencia, la participación de las deudas con asegurados, que en este caso habría que considerarlas sumando el renglón de deudas con asegurados y de deudas con reaseguradores y compañías coaseguradas, tuvo una disminución respecto de hace 5 años, respecto del activo. Si desagregamos esto entre las 10 compañías que concentran la mayor cantidad de primas, el top 30 y el resto, vemos algunas particularidades. En términos generales, las 10 compañías que tienen una participación de su patrimonio neto que representa el 40% del activo versus el 32% que representa el mercado,
Y en términos de deudas con asegurados vemos como en la columna del resto de las compañías sus pasivos se reducen al 10%. Esto se explica especialmente porque, como dije antes, hay muchas compañías de nicho, especialmente compañías que operan en ramos no autos, cuyas deudas con asegurados en primer lugar no son de cola larga y segundo tienen menos representación y probablemente tengan una mayor participación de gastos comerciales por el esfuerzo que demanda su comercialización y de gastos de administración, porque en general representan seguros masivos, por ejemplo Banca Seguro, que tiene un alto costo de administración. Si vemos cómo cambió el mix de inversiones, vemos que los títulos públicos y los fondos comunes de inversión, que contienen en general títulos públicos también en sus tenencias, han aumentado su participación y han disminuido los plazos fijos. Esto se dio básicamente porque los plazos fijos ofrecen tasas muy por debajo del resto de los activos. Como decía hoy el superintendente, las tasas negativas pareciera que vinieron para quedarse, por lo tanto, entre los desafíos que tienen las aseguradoras están el de empezar a administrar sus activos obteniendo la mejor inversión. Pareciera que vamos a vernos incentivados a empezar a cerrar los juicios con mayor antelación y a suscribir con tarifas que no contemplen el crecimiento financiero que generan los sectores de inversiones. Esto es una apertura en términos de concentración que muestra que no hay diferentes comportamientos en cualquiera de los segmentos que nos posicionemos. Respecto de deudas con asegurados, vemos que el IBNR más la reserva de juicios disminuye en términos de proporcionales versus el total de los pasivos. Respecto del 2018, esto tiene que ver con lo que mencionamos anteriormente. La sumatoria de juicios más IBNR disminuyó básicamente porque entendemos que las tasas negativas de las inversiones han incentivado especialmente a las grandes compañías a ir precancelando juicios. Sumado a esto, se dio que durante la pandemia y con posterioridad a la pandemia, los juzgados también han acelerado la ejecución de sentencias, por lo tanto han acortado por mayor tiempo disponible el ciclo de vida de los juicios. Si ya nos paramos en los estados de resultados, vemos cómo existe una gran distorsión comparativa entre 2024 y 2018. Esto es producto de cómo los estados contables pueden medir el efecto de la inflación. Esperemos que con la reducción drástica de la inflación que estamos teniendo podamos empezar a tener estados contables que sean más entendibles o entendibles para la inmensa mayoría del público, que hoy está un poco más complejo. En términos generales, vemos que en junio del 2024, basado en información de diciembre del 2023, la siniestralidad bajó del 75% del 2018 al 46%. La realidad es que eso no es así. Hay un impacto de la inflación que está recogida en la línea de resultados por tenencia, que incluye el RECPAM, que es la cuenta que los contadores utilizamos para reflejar el ajuste por inflación. Y debido a la complejidad que requiere en los sistemas contables de las compañías imputarlo a cada una de las cuentas, por el momento la regulación indica que debe estar incluido en una sola cuenta. De haberlo segregado o haberlo podido segregar en base a la no complejidad que hubiese generado, podríamos haber tenido resultados más comparativos. Pero en términos esto no afecta el resultado final. Vemos que los resultados finales disminuyen levemente, en torno a 1,5 puntos respecto de las primas netas devengadas, y lo que sí vale la pena destacar que el resultado financiero versus la inflación fue negativo. La inflación le ganó a los estados resultados, para ser más claros, y el resultado técnico del 14%
lamentablemente no es lo que refleja la realidad de nuestro negocio. A todos nos encantaría tener esos resultados técnicos. Si desagregamos esto en términos de concentración del top 10, el top 30 o el resto, vemos un comportamiento similar, no hay grandes aclaraciones para realizar. Me pareció importante traer esta slide. ¿Qué llamamos solvencia y a qué llamamos liquidez? Lo quiero aclarar porque no todos tenemos la misma denominación para el mismo concepto. Para nosotros la solvencia es la sumatoria de las disponibilidades, las inversiones y la inversión en inmuebles, dividido las deudas con asegurados y los compromisos técnicos sin considerar la reserva de riesgo en curso. En este caso vemos que los balances reflejan un incremento importante de la solvencia. Pasamos de tener 1,19 veces de activos para hacer frente a esos pasivos a tener 1,81 veces. La liquidez para nosotros es las disponibilidades de las inversiones dividido las deudas con asegurados. Ya no consideramos las deudas incluidas en compromisos técnicos porque también las consideramos de largo plazo, y en consecuencia esa liquidez medida de esa manera aumentó de 1,17 a 1,57, aunque cuando hablamos con cada uno de los operadores del mercado no parecen disfrutar de estos indicadores, pero esto es lo que muestran los balances y a lo mejor va a tener algún cambio significativo en la medida que la inflación empiece a capturar los valores de los juicios, que entiendo que los jueces empiezan a tomar sentencias y a tomar el efecto de la inflación con un delay que hasta hoy, producto de la inflación creciente, lo van diluyendo. Así que nuestra estimación es que en el futuro no tan cercano, no tan lejano, en la medida que la inflación se empiece a estabilizar, vamos a tener una mayor preponderancia de los pasivos vinculados especialmente con juicios, porque los jueces empiezan a recoger valores más estables respecto de sus sentencias, y vamos a volver a tener un incremento en esos pasivos, y probablemente si tuviéramos esta charla dentro de un año o dos vamos a ver lamentablemente una disminución de los índices de solvencia y de liquidez. Para analizar un poquito la concentración del mercado por ramos, observamos que, en un resumen de lo que comenté anteriormente, en todos los ramos, las 10 primeras compañías concentran entre el 70 y el 95% de la producción, excepto en cauciones, donde hay apenas 55% de los 10 primeros operadores. Me parece que es una foto relevante que derriba el mito, o al menos parcialmente, de que el mercado argentino tiene muchas compañías y no está concentrado. Lo mismo pasa cuando tomamos las primeras 5 compañías, casi todas están entre el 50 y el 70, en todos los ramos tenemos 5 operadores que concentran entre el 50 y el 70% del mercado. Por lo tanto, aunque no esté concentrado, los liderazgos o los formadores de precio y de conductas son esas 5 o eventualmente 10 compañías. En autos, por supuesto, hay una gran oferta, pero también hay un gran mercado, por lo tanto es entendible que solo 5 compañías tengan el 32% de concentración. Acá voy a ir un poquito más rápido porque desagregamos un poco esa información por cada ramo. Me interesa detenerme en motos, donde hay 2 líderes o 3 líderes muy significativos. En incendio, que son riesgos de alta capacidad de retención, vemos cómo operan las compañías con mayor capacidad, y ahí las internacionales tienen un rol preponderante. Un tema importante que lo vamos a ver más adelante y que algo mencionó la persona que me precedió respecto de las estadísticas latinoamericanas. La Argentina tiene entre sus 10 principales grupos económicos, como vimos antes, 5 grupos de origen cooperativo, 2 de accionistas estatales, como son Nación y Provincia de Buenos Aires.
uno de accionistas nacionales y solo 2 internacionales. Esta foto difiere mucho del resto de la región y del resto del mundo. Básicamente es una visión que se viene observando en los últimos 20 años. En mi opinión tiene que ver con 2 cuestiones. Lo primero es el poco apetito que tienen los inversores internacionales por las políticas que hemos tenido en Argentina, y en segundo lugar la gran gestión de las entidades cooperativas que han sabido capturar gran parte de ese mercado. En términos de combinado familiar, es un ramo básicamente relacionado con bancas seguros. Acá vemos también cómo los líderes del sector son empresas vinculadas con bancos. Integral de Comercio, donde los operadores, los grandes operadores también son líderes. Cascos y mercaderías se da algo similar, lo mismo que en RC. Y en cauciones vemos la disparidad de operadores, donde no hay un líder absoluto y los grandes jugadores o los principales operadores no superan el 8% del mercado, y por eso tenemos una gran dispersión. Esto tiene que ver con que con 2 o 3 cuestiones que me parece que vale la pena resaltar. De los 10 primeros operadores que lideran el ranking de seguros de caución, 8 son de operaciones exclusivas, solo 2 son operadores multiramo, y por supuesto los operadores monorrámicos, como les gusta autodenominarse a todos ellos, tienen menos capacidad, entonces son más restrictivos tienen más restricciones para poder crecer en un negocio que es muy requiriente de capital para absorber estas pólizas. En RT, que es un mercado que está bastante maduro y bastante consolidado, vemos cómo 10 compañías concentran el 95% del mercado, y a las compañías nuevas les cuesta mucho ganar terreno en ese mercado. De ese listado, la número 10 es Omint, que es la compañía más nueva de ese listado y nunca ha logrado sobreponer el 2% de share desde que fue creada. Por lo tanto, es un mercado que está realmente consolidado y maduro, y a pesar de los esfuerzos y los anuncios de nuevas compañías de jugar en este mercado, les va a resultar un poco difícil sobrellevar o ganar terreno en este escenario. Para ir concluyendo y repasando las conclusiones de los principales aspectos que fuimos observando, vemos cómo creció la producción de seguros patrimoniales, principalmente por efecto de la inflación y el tipo de cambio respecto del resto de los ramos. ¿Por qué decrece la prima de RT respecto del mercado total? Básicamente por la evolución o la no evolución de salarios, para hablar con mayor propiedad. Los seguros de personas, que decrecen básicamente por la regulación sobre saldo de deudores y la evolución de salarios. Se nota un lento proceso de concentración. Como vimos, 10 grupos económicos concentran el 61% del market share y 30 grupos el 89%. Y esta concentración en grupos económicos no se dio por crecimiento inorgánico, es decir, por compras de nuevas compañías, sino que se dio más bien por crecimiento orgánico, por ir capturando más mercado en base a su diferenciación o a su captación de nuevos clientes. En términos de los accionistas, como dije antes, el top 10 de los accionistas son 5 cooperativas, 2 estatales, 2 internacionales y 1 nacional. Tenemos un mercado que luce más solvente, aunque entendemos que eso no se va a sostener en el mediano plazo, y más líquido, y con las mismas conclusiones. Tenemos un cambio de composición en las inversiones, más fondos comunes, más títulos públicos y menos plazos fijos versus el 2018. Existen estados de resultados con menos rentabilidad, los estados contables muy afectados por inflación, que alteran los comparativos y complejizan el análisis, los estados de resultados con gran influencia de ramo autos tienen resultados inferiores a las que son de nicho o de ramos no autos. Esto no es una cuestión exclusiva de Argentina. También vimos cómo en Brasil o en el resto de Latinoamérica los seguros de salud tienen un comportamiento similar al de autos, a pesar de que otorgan volumen.
En términos de seguros generales, seguimos manteniendo el 64% y los obligatorios 68%. Tenemos un mercado concentrado, como venimos resaltando. Las 10 primeras compañías tienen el 47%, las 30 principales el 79%, y vienen teniendo un leve crecimiento. Por grupo económico, 61 el top 10 y 89 el top 30. En términos de autos, 32 y 77 para el top 5 y el top 10. Y los promedios de ramos, la concentración en promedio de ramos, estamos en el 54 y el 78%, ya sea en el top 5 o en el top 10. Es decir, que excepto caución, el mercado está muy concentrado en 10 operadores, con más del 70% del share. Un poco la descripción de lo que surge del análisis del conocimiento del mercado y de lo que escuchamos a nuestros clientes y nuestros colegas, de dónde venimos y cómo estamos en este sector. Venimos de un alto escenario de inflación, por suerte decreciendo, una escasez de divisas para pagar seguros y otros insumos y servicios, por ejemplo tecnología, además de los seguros, desabastecimiento de insumos, repuestos, cubiertas, autos, etcétera, que elevaron los precios por encima de la inflación y por supuesto por encima de las tarifas que han podido cobrar las aseguradoras, generando en la inmensa mayoría de los que operan especialmente en el ramo autos un flujo negativo entre prima cobrada y siniestros pagados el año pasado, aceleración de sentencias judiciales y mayores montos decretados luego de la pandemia, aumentos de impuestos, por ejemplo el impuesto país, regulación que desincentiva el pago de reaseguro a través del mercado financiero. Actualmente muchas compañías podrían o quisieran pagar a través del contado con liquidación, pero la prohibición de acceso al mercado único libre de cambios por 90 días desincentiva esa política, que resultaría ser más económica que pagar el tipo de cambio oficial más impuesto país. También tenemos una alta carga tributaria, ya sea de impuestos nacionales, provinciales y municipales, y eso también desincentiva o nos pone en desventaja respecto de otras industrias. Y en todo caso, estamos viendo que la crisis del sistema de prepagas y de salud en Argentina generaría una gran oportunidad para el mercado de seguros que puede promover el seguro de salud en Argentina. Ahora bien, las obras sociales no pagan casi impuestos. Las prepagas solo pagan un IVA diferencial y el seguro paga impuesto país, paga IVA del 21%, paga ingresos brutos, paga sello, paga impuestos internos, paga tasas municipales, con lo cual la tasa de impuesto que pagamos sobre una póliza ronda el 27%, y eso nos deja una enorme desventaja respecto de las industrias a las cuales deberíamos competir o complementar. Como vimos, tenemos una baja penetración en seguros de personas, ya sea porque si nos comparamos con la región o con el mundo, y hemos visto recientemente, no tenemos seguros de retiro basado en la cuestión macroeconómica, obviamente, no tenemos seguros de previsión voluntarios ni obligatorios, y tampoco los seguros de salud están en la órbita de nuestro sector. Tenemos un desincentivo a suscribir productos de vida individual, de protección y vida con ahorro, debido a la inestabilidad macroeconómica y a la alta carga impositiva. En RT venimos padeciendo todavía el desfinanciamiento del Fondo de Enfermedades Profesionales, que se viene financiando pero en forma lenta todavía. Tenemos un aumento de montos de sentencia y judicialidad, ya sea por mayores montos o por más motivos de los que teníamos luego del cambio de ley del 2017. Y tenemos un exceso de regulaciones en todos los ámbitos que impiden o restringen la libre competencia, la innovación y la creatividad empresaria. En algún punto el superintendente hoy resaltó que va en camino a tratar de resolver esto. Algunos aspectos ya se han resuelto con la liberación de la no obligatoriedad de presentar los productos previo a su comercialización. Es un buen paso, es un primer paso. Todavía falta mucho recorrido. El marco regulatorio que genera la competencia, el marco regulatorio actual en consecuencia genera más una competencia por precio
que por diferenciación. Hay mucha regulación que obliga, por ejemplo en autos, a tener una póliza que es muy parecida o casi igual en todos los casos, y sería bueno, conveniente, que el sector promueva una desregulación o una liberación en esos aspectos que permita una libre competencia y diferenciación por servicios, productos, etcétera, que permita capturar más valor y más rentabilidad y mejor servicio y mejor reputación frente a los asegurados. Entre los desafíos que encontramos en la Argentina tenemos como la enorme adaptación al nuevo orden macroeconómico y político, podemos agregar, empezar a gestionar un negocio con baja inflación y menores regulaciones después de tantos años de venir de un contexto inverso, promover una mejor carga impositiva, y lo puse entre paréntesis con signo de preguntas, es si es posible en el corto plazo o qué estamos haciendo como sector para tratar de resaltar la enorme carga tributaria que tenemos, que nos deja fuera de competencia en algunos aspectos, y por eso aclaro cómo abordarlo con las autoridades. Nuevos productos que puedan surgir como consecuencia de las nuevas políticas de gobierno y el nuevo paradigma. Por ejemplo, el presidente habló una enorme cantidad de veces de un seguro de desempleo. No pareciera que el sector esté muy activo en esto. No deberíamos permitir que el seguro de desempleo, en caso de instalarse en forma voluntaria o obligatoria, quede fuera de la órbita del sector. Es un negocio que puede ampliar mucho la base de nuestros negocios. Lo mismo con el seguro de salud, se abre una enorme oportunidad a partir de la crisis de las prepagas. Como dije antes, la alta carga fiscal respecto de prepagas y obras sociales nos pueden impedir acceder a ese negocio, ya sea como atención primaria o como atención complementaria. Probablemente la Argentina necesite salir al mundo, para ser más competitivo y tener más herramientas, necesite financiación o que nuestras pymes tengan menor miedo a acceder a nuevos mercados, y para lo cual el seguro puede dar algunas herramientas que permitan ese acceso, ya sea a obtener más y mejor financiación o para tener más y mejores mercados. Y actualmente hay solo 2 compañías que hacen seguro de crédito y lo hacen para seguros internos. No hay compañías que ofrezcan seguro de crédito a la exportación o que permitan dar coberturas en seguro de importación que puedan permitir capturar el nuevo escenario macroeconómico. Siguiendo en este orden, es necesario también, ya terminamos, Pedro, es necesario desregular para incentivar la oferta y competir por diferencia en lugar de precio, lo cual va a mejorar los resultados de las compañías, trabajar sobre la disminución de la carga fiscal de la actividad, motivar la demanda de productos, especialmente vida y retiro, a través de incentivos fiscales y reducción de impuestos. Algo mencionó el superintendente hoy, podría trabajarse los aspectos mencionados por él y otras cuestiones. Desregular y liberación de normas que impidan la contratación de seguros a través de canales financieros, lo que mencionamos hoy de saldo deudor. Y por supuesto, la enorme iniciativa que genera toda la ola de disrupción e innovación en el mundo. Vengo de un viaje reciente con la Cámara Insurtech en Silicon Valley y hace 1 año y medio en Israel, viendo toda la ola de inversiones, especialmente lo que viene con inteligencia artificial, pero no solo inteligencia artificial, tecnología blockchain, reconocimiento de voz facial, información satelital disponible, y hay un montón de herramientas que hoy pueden ayudar a mejorar la prestación del servicio, la cantidad de ventas, la calidad de ventas, de suscripción, etcétera, pero las normas a veces se terminan desarrollando después de que aparecen los problemas, y la velocidad que requiere el nuevo marco tecnológico, que va a una velocidad espeluznante, requiere también que las normativas corran a esa velocidad, que no es lo que nos tienen acostumbrados en los últimos años o en
en toda la historia quienes tienen la obligación de regular, y no hablo solo de la superintendencia, porque es el principal regulador de la actividad, pero los estados tienen un montón de entidades regulatorias que tienen impacto en nuestra actividad. En ART, y ya para ir cerrando, la creación de los cuerpos médicos forenses es una imperiosa necesidad. Acelerar la restitución del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, que ha desfinanciado a las ART en un contexto de altas tasas de interés, y trabajar con autoridades y referentes judiciales en divulgar la necesidad de seguridad jurídica para empresas y damnificados que nos tienen acostumbrados o mal acostumbrados a tener sorpresas negativas respecto de resoluciones judiciales que a veces parecieran no entender el contexto, el sistema y la economía de nuestro sector. Así que espero no haberlos aburrido, no haber hablado tan rápido para no abrumarlos, y dejo mis datos por si alguno quiere tener una explicación adicional, alguna consulta o charlar sobre los datos que hemos presentado. Muchas gracias. Quiero agradecer por la participación de Gabriel Marinozzi y Alexandre Leal Neto. Hacemos.